quería que arranquemos con una inquietud que me vino en la semana mientras preparaba lo que íbamos a hablar hoy. En función de lo que vamos a hablar, me venía este disparador, ¿no? Y decía, ¿qué cosas nos ponen a alerta? ¿Qué cosas les ponen a alerta? ¿Qué cosas hacen que ustedes estén como con la atención prendida en una situación, en algo? Voy a poner un ejemplo para que podamos pensar juntos en esto. Por ejemplo, Julie me dice que soy medio hincha con esto. Yo siempre estoy alerta con el tema de los descuentos con la tarjeta. ¿No? ¿Sí? Los miércoles que está el supermercado que te hace tanto por ciento de descuento, que los sábados está el tema de la carnicería. Bueno, yo estoy como así, como al acecho de búsquedas de descuentos, ¿sí? Para ahorrarnos un poquito de plata, que ayuda, ¿no? Nos viene bien. Me acuerdo mi hermano cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, más chicos, íbamos en el auto, un Ford Falcon tenía mi hermano, estábamos charlando de la vida, yendo para un lado, yendo para el otro, y mientras hablábamos, en un momento mi hermano dice, silencio, silencio. ¿Qué pasa? No, es que se escucha un ruido. Y nosotros seguíamos, ¿viste? El auto tenía tantos ruidos, decimos, ¿cómo que escuchás un ruido? Nos mirábamos con mi otro hermano diciendo, bueno, ah, sí, está ahí. No sé cómo lo escuchaba, pero él se ponía atento a esa situación para tratar de ver cuál era el problema o el posible problema para poder arreglar el auto. ¿Qué cosas les hacen que ustedes estén atentos y que pongan toda su atención en esas situaciones? Hay cosas que seguramente nos ponen atentos. Y el texto que vamos a compartir hoy, Jesús en un momento, él estaba con una multitud que lo estaba escuchando. O sea, el texto dice había miles y miles de personas. Y él estaba hablando de los fariseos, estaba hablando de diferentes cosas. Y de repente, una persona lo interrumpe. Lo interrumpe. Y ahora vamos a ver que Jesús le dice, presten atención a esto. Tengan cuidado. ¿Sí? Como esto de los descuentos de la tarjeta, como estamos atentos, bueno, estén atentos a esta situación. Y esto es lo que les dice Jesús, ¿no? Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Este concepto, tengan cuidado, en el texto original es como ponerse en guardia, ¿sí? La imagen de un boxeador cuando se agazapa para poder recibir el golpe y poder atacar. ¿Sí? Tengan cuidado, miren y pónganse en guardia. O sea, alguien lo interrumpe a Jesús y le dice que el hermano, tenía que compartir la herencia con esa persona. Y Jesús de repente de lo que estaba hablando, agarra y nos dice, con este tema tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar agazapados. Tenemos que prestar atención. Y Jesús nos dice, ¿a qué debemos tener cuidado? Y ahí en el texto que habíamos visto, a la avaricia. Pero el texto ahí es un poco más, el concepto que habla es codicia en realidad, que es un poco más amplio que solo la avaricia. Y ahí puse las diferencias, porque a veces uno habla de la codicia, de la avaricia, y es más o menos lo mismo, vienen acompañados. ¿Sí? La codicia es el deseo excesivo por las riquezas. Y la avaricia no solo es el tener, sino atesorarlas. ¿Sí? ¿Vieron esa gente avara? Pero dale, si vos tenés, dale, jugátela. Bueno, la persona avara no solamente se complace con tener mucho dinero, sino que quiere atesorarlo. ¿A qué nos mueve la codicia? ¿Qué hacemos por ella? ¿Cuál es el límite de hacer lo que hacemos? Hace poquito, ayer repasábamos con Julie lo que íbamos a hablar
y le contaba de una historia de algo que escuché en la radio. Me dijo, no, Juli, eso es muy fuerte para contarlo, lo voy a dejar con la intriga. Pero era muy fuerte las cosas que hacen las personas por el dinero. En este caso era una persona que hacía cualquier cosa en las redes sociales para tener seguidores y a través de los seguidores poder monetizar dinero. ¿Cuál es el límite? ¿Hay algún límite para poder obtener el dinero? ¿O vale todo? Obviamente acá estamos hablando de un caso extremo. Pero a veces estas cuestiones empiezan con algo pequeño que empieza a crecer en nuestro corazón y después, cuando no nos damos cuenta, empieza a crecer. Por eso Jesús dice que tenemos que estar alerta, porque no nos va a entrar una piña de golpe. Tenemos que estar alerta porque esto empieza a meterse en nuestro corazón sin darnos cuenta. Y acá quería que en el texto veamos la primera máxima o la primera frase importante que Jesús nos deja. Jesús dice que la vida no depende de nuestros bienes. A veces pensamos que el dinero va a resolver todos nuestros problemas. Me acordaba de una banda argentina que dice una frase que creo que todos conocemos, que dice, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Es verdad que el dinero nos ayuda. Pero el dinero no va a resolver todos nuestros problemas. El dinero no nos va a dar la felicidad. En esta semana escuché una frase que decía que el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero puede comprar regalos, pero no el gozo. El dinero puede comprar una Biblia, pero no la salvación. Jesús, cuando da esta advertencia, inmediatamente les cuenta la parábola. Estamos viendo todo este mes, no sé si fueron estos 2 meses, parábolas. Los 2 meses estuvimos viendo parábolas. Inmediatamente que pasa esta situación, les da la máxima, le dice, la vida no depende de los bienes. Y les cuenta para graficar la situación esta parábola. Y le dice que el terreno de un hombre rico produjo buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así sucede con el que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y acá podemos ver la segunda máxima que nos deja Dios en nuestra vida. Para Jesús no son importantes los bienes. Para Jesús lo importante es ser rico delante de Dios. ¿Y qué es ser rico delante de Dios? A mí me venían a la mente 2 textos. El primero que en Apocalipsis 2:9 le está hablando a las iglesias, pero también nos puede hablar a nuestra vida. A la iglesia de Esmirna dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Yo no sé qué situación estarás pasando vos, si estarás pasando una situación de abundancia o una situación de dificultad. Capaz que estás pasando un tiempo de sufrimiento, como veíamos las chicas que están pasando un tiempo difícil. Capaz que estás pasando necesidad económica. Pero el Señor nos dice que a pesar de esas cosas que estamos viviendo, si nosotros le damos prioridad a Dios en nuestra vida, podemos ser ricos en Dios. Y la otra iglesia
La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis le dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices que soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Para Jesús, el dinero no es lo más importante. La espiritualidad es lo que determina para Jesús cuán rico y cuán no rico sos vos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás invirtiendo en los valores que Jesús representa? ¿En los valores del reino? ¿O estamos preocupados por si la tengo, si no la tengo, si voy a poder comprar esto, si voy a poder comprar lo otro? Si miramos alrededor, el mundo, y a veces nosotros nos pasa también, le prestamos atención a las personas que tienen dinero, nos acercamos a las personas que tienen éxito, que les va bien, que tienen plata, y en vez de prestarle atención a cómo es la moralidad de esta persona, ¿es una persona que vive de acuerdo a los designios de Dios? ¿O solamente me acerco a las personas por su estatus económico? Y ahí me pongo a pensar que a veces nosotros también, en función de nuestra situación, reaccionamos. No es el problema el dinero, que un poco lo hablabas vos justo, ¿no? Hace unas semanas. El problema no es el dinero. El problema es nuestra actitud. ¿Cómo reaccionamos ante el dinero? Porque puedo tener abundancia y ser generoso, o puedo ser pobre y ser avaro también. No es una cuestión del dinero. Es una cuestión de nuestra actitud. Nuestra actitud hace que nosotros revelemos quiénes somos en realidad. El dinero lo único que hace es mostrar, es ponerlo en imagen. Y la pregunta que quiero hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo reaccionás cuando no hay? ¿Cómo reaccionás cuando se acaba? ¿Cómo reaccionás cuando te quedas sin trabajo? ¿Cómo reaccionás cuando a otro le va bien y a vos no? Muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros cuando pasamos necesidad material. Y a veces tratamos de buscar un culpable en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando Julie estaba embarazada de Manu hace unos años, no estábamos pasando una situación. La verdad que Dios siempre fue bueno con nosotros, nunca nos faltó nada. Pero claro, venía Manu, un hijo nuevo, nosotros vivíamos en un buen ambiente. Y la verdad me desbordaba la situación porque teníamos que hacer muchas cosas. Teníamos que comprar el huevo. Bueno, los que son padres saben, que comprar el huevito, el cochecito. Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo. Y la verdad que yo estaba muy preocupado porque nosotros estábamos llegando bien a fin de mes, pero no teníamos un excedente para poder costear todos esos gastos. Y yo le cuestionaba a Dios, Dios, yo estoy buscando trabajo, ¿por qué no haces que me paguen un poco mejor? ¿Por qué no me das algo mejor? Yo estaba un poco enojado con Dios. Y lo cuestionaba y le decía, Señor, dale, dame otro trabajo, dame un bienestar más económico. Y Dios me sorprendió ese año de una manera terrible. Dios puso personas concretas para abastecerme a mí y a mi familia de todo lo que yo necesitaba. Y soy medio testarudo yo, y pese a todo eso, a ver la provisión de Dios, yo seguía enojado con Dios, por mi orgullo. Porque yo le decía a Dios, yo no quiero que nadie me regale nada. Yo quiero yo proveerle a mi familia. Yo no quiero que vos me regales el cochecito y que alguien me dé. Yo quiero yo. ¿Por qué me haces vivir esto? Y bueno, Dios estaba trabajando en mí, en mi vida, en mis debilidades, de que Dios me iba a dar lo que yo necesitaba, pero no de la manera que yo lo necesitaba, de la manera que yo quería. Él me lo estaba dando de la manera que yo necesitaba. No sé si les pasó alguna vez alguna situación así, de ver la mano de Dios
y ver la provisión de Dios, y a veces ni siquiera eso es suficiente. Seguimos como enojados con Dios. Y bueno, yo tuve que transitar ese enojo y ese pedirle perdón a Dios, porque no estaba viendo lo bueno que fue Dios conmigo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Quería que ahora hablemos de algunos peligros de amar al dinero. Jesús nos está advirtiendo que estemos atentos y quería que podamos mencionar unos 4 peligros que podemos tener del amor al dinero, ¿no? El primer peligro es pensar que lo que tenemos es por mérito nuestro. El hombre rico dice que, bueno, como él tuvo una buena cosecha, dijo, bueno, voy a crear más graneros y voy a hacer más cosas. Obviamente este es un caso muy puntual porque él trabajaba en el campo. Y si Dios no provee lo que la tierra necesita para que ese campo fructifique, él por más que siembre, por más que haga lo que haga, Dios no, si no lo bendice, Dios no da ese alimento a la tierra, ese sol, la lluvia, todo lo que Dios nos provee, Él no puede hacer nada. ¿Y cuántas veces pensamos que lo que nosotros tenemos es porque nosotros meritamos algo o hicimos algo para lograrlo? Obviamente esto no es una apología de que, bueno, como Dios provee todo, yo hago la plancha, no hago nada. Pero sí esto de pensar que Dios es el que nos provee todo para nosotros y que los frutos de lo que tenemos es gracias a Él. El segundo peligro, el peligro de pensar que las cosas nos pertenecen. ¿Las cosas que tenemos son nuestras o son de Dios? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos provee. El otro día escuchaba una historia de alguien que decía que a una persona le robaron la moto. Y él decía, pero te robaron la moto, yo estoy tranquilo, porque esa moto es de Dios, se la robaron a Dios. Dios va a obrar de alguna forma para que esa moto me aparezca. Y bueno, no sé cómo, la hago más corta la historia, pero Dios le devolvió la moto. Pero qué linda esa actitud de decir, esto no es mío, esto le pertenece a Dios y lo que hacemos es administrarlo y lo tenemos que administrar de la mejor manera. El tercer peligro, el peligro de la ingratitud. Cuando pensamos que las cosas son por nuestros méritos, nos olvidamos de darle gracias a Dios por las cosas que Él nos provee. Y el cuarto peligro, el peligro del egoísmo. El peligro de pensar de como yo me esforcé, esto es gracias a mí. El otro debe estar en esta situación porque no se esfuerza, porque no lo consiguió, porque no lo merece. Y Dios nos pide que seamos generosos, que no seamos egoístas, que podamos compartir con otros cuando están pasando necesidad. Vamos terminando y yo quería terminar con una parte que a mí me llamó la atención del texto y que está al principio. El muchacho que interrumpió a Jesús, imagínense que había miles y miles de personas. Y de repente este muchacho se anima a interrumpir a Jesús mientras él estaba hablando. Hay muchas interpretaciones de este texto. Pero a mí me ponía a pensar, esta persona, ¿por qué lo interrumpió a Jesús? ¿Qué le pasaba en la mente? O sea, es como, acá no hay miles de personas, no sé, seremos unas 250 personas. Bueno, es como que acá alguien se pare y salte con algún tema. Bueno, estamos acostumbrados, capaz que eso era una costumbre, yo no lo sé. Pero yo no me animaría cuando hay miles de personas a interrumpirlo a Jesús por algo que me estaba pasando a mí. ¿Qué es lo que esta persona estaba pasando por la mente que se atrever a cortarlo a Jesús? Y me puse a profundizar en pensar en él
El hermano lo había estafado. En aquella época, cuando los padres morían, se dividían la herencia, la mayor parte le quedaba al primogénito. Hay algunas sospechas de que el primogénito es el que se quedó con todo, y él tenía que una parte repartirla a los demás hermanos. Este es uno, no sé si eran uno o dos o varios, pero tenían que darle una parte. El hermano, entendemos, el hermano mayor se había quedado con todo. Y él estaba con eso en la mente. Estaba pensando en la plata que el hermano le choreó. Perdón, lo dije medio... Pero es eso. Él no podía escucharlo a Jesús porque él estaba con eso. Estaba pensando, mi hermano, ¿dónde estaría? No estaría acá, no estaría pidiéndole, no sé, el momento de necesidad de la persona, pero no estaría pidiéndole acá que Jesús haga un milagro. Estaría en mis negocios, estaría en otra. ¿Qué hago acá? Y bueno, yo le pido a Dios, yo le pido a Jesús que haga algo. Y a veces puede ser que nos pase que estamos en la mente, ¿dónde estaría? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Si este no hubiera hecho esto, este no hubiera hecho lo otro. Y no podemos avanzar en nuestra vida porque estamos varados, no podemos escucharlo al maestro porque estamos varados pensando en qué hubiera pasado y además dolidos con el hermano. ¿Cuántas situaciones conocemos de familiares que se dividen por la plata, por la herencia, por esto, por lo otro, que la empresa? Y te hago esta pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que te defraudó, que te estafó? ¿Estás mal con ese tema? ¿Estás con ese tema que no te deja avanzar? Y te enojas con la persona porque no la perdonás. Te enojas con Dios porque Él le pide que actúe. Y Jesús le dice, yo no soy juez. En algún momento Dios va a hacer justicia. Pero no esperes que Dios haga justicia con ese tema. Tenés que perdonarlo. Tenés que sacarte ese tema de la cabeza. Basta de pedir justicia. Dios se va a ocupar a su tiempo, pero lo que importa acá no es si consigo o si no consigo la plata, es que vos puedas restaurar tu corazón. ¿Tenés algún hermano que te falló? Porque a veces estas cosas, las que más nos duelen, es de alguien muy cercano, de alguien muy querido, un amigo, un socio. Yo quiero que en esta mañana puedas reflexionar y pensar si hay alguien que te falló, si hay alguien que te estafó, hay alguien que te sacó plata, que se puedas entregar a Dios en esta mañana. Y capaz que estás en la otra vereda, capaz que sos el hermano que se quedó con algo que no tenía que quedarse. Bueno, que el Señor te mueva a misericordia y que puedas hacer justicia en nombre de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos nos confrontás y gracias porque nos haces poner en guardia de cuáles son las cosas importantes para vos. Señor, realmente a veces la vida nos pasa por encima y no estamos en guardia con el tema del dinero, que es algo que trae tantos problemas. Señor, te pido que si fallamos a alguien, Señor, que vos muevas nuestro corazón, que podamos restaurar nuestros vínculos. Si hubo alguien que nos falló, Señor, que en esta mañana podamos perdonarlos, que podamos perdonar a las personas que nos fallaron de alguna manera y podamos no solamente restaurar el vínculo con esa persona, sino poder restaurar nuestro vínculo con vos. Porque estas cosas nos desvían la atención de lo que es verdaderamente importante, que sos vos. Poder escucharte a vos, poder escuchar tu palabra, poder aprender de vos. Señor, ablandá nuestro corazón y como veíamos la semana pasada, que nuestra tierra que nuestro corazón sea una tierra fértil para que vos obres en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque nos provees, porque nos das todo lo que necesitamos. Te pido que podamos tener un corazón agradecido
y podamos honrarte también en esto del dinero. Gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.